Gente, bienvenidos al último video de la guía práctica 4. Esta vez tenemos que ver los dos ejercicios con el programa Stata, ¿sí? Sobre pruebas de hipótesis. Bueno, en primer lugar, el ejercicio 2.1 les dice que utilizando la encuesta anual de hogares urbanos, EHU individual, del año 2012, o sea, para individuos, realice lo siguiente. En primer lugar, el punto A les dice realice un test de hipótesis al 99% de confianza, de nivel de confianza sería, para la diferencia de medias del ingreso en la actividad principal. Esta variable ya la habíamos usado, P21, ¿sí? Y les habla de diferencia de medias, ¿sí? Diferencia de medias. Bueno, eso es que van a hacer una prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Eso significa que va a haber dos grupos que van a tener dos medias, una media cada uno. Esas dos medias quieren ver si son iguales o diferentes. Entonces, hacer un test para la diferencia de medias. Si esta es igual a 0, no habría diferencias entre grupos. Si es distinta de 0, habría diferencias entre grupos. Ya hicimos en la guía previa un intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos grupos, ¿sí? Y vimos que hay un paralelismo como con el test de hipótesis bilateral, el intervalo con el test de hipótesis bilateral. Ya lo explicamos en la teoría también, pero el testeo formal de una hipótesis se hace con esta metodología de pruebas de hipótesis, ¿sí? Bueno, y acá les dice también que van a testear diferencia de medias de la variable P21, que es ingreso de los trabajadores en la actividad principal, pues se puede tener más de una actividad, con ingreso positivo, obviamente porque hay casos que a veces la EPH o la EHU reportan ingresos negativos cuando hay un valor perdido, o a veces no, pero a veces reportan cero cuando hay un valor perdido, o la gente dice directamente que tuvo ingreso cero el mes de referencia, que se le pregunta por alguna razón no cobró ese mes. Entonces les pide mayor a cero. ¿De qué empleados o empleadas? Bueno, empleadas públicos. Empleadas públicas o empleados públicos, ¿sí? Se refiere a que tienen que tomar gente del sector público y les dice entre Chaco y Corrientes. ¿Se entiende? O sea, esto acá claramente quizá la dificultad sea ver cuáles son los dos grupos, pero acá, al decirle entre Chaco y Corrientes, ya saben que los dos grupos son Chaco uno, Corrientes otro. ¿Quiénes? Trabajadores públicos de Chaco y trabajadores públicos de Corrientes, ¿sí? Acá se podrían confundir con empleados públicos versus privados, pero en ningún momento les habla de empleados privados, ¿sí? Les dice entonces diferencia de medias, o sea, diferencia en la media de P21 de empleadas públicas, públicas entre Chaco y Corrientes, ¿está? Bien, y le dice ver variable PP04A igual a 1 para empleo público o estatal, ¿sí? Así figura en la base, un empleo, si donde trabaja es una entidad pública o estatal. Fíjense en la documentación de la EHV o de la EPH que es igual. Bien, entonces, lo que tienen en la guía, en la solución, en el do file de la guía 4, ¿sí? El ejercicio 2.1a, fíjense que es solo código acá, ¿no? Solo código. O sea, esto es simplemente para que ustedes tengan el código correcto para hacer responder la pregunta. Ahora, esta no es la respuesta de la pregunta, ¿sí? Si yo en un examen tomo una pregunta como esta, o sea, si esta fuese una pregunta de examen, y ustedes ponen este código, ya les mencioné eso, la pregunta no vale porque a mí no me interesa que hagan el código, sino que interpreten. O sea, no me interesa que solamente hagan el código, solo el código no sirve. Tienen que interpretar el resultado, sobre todo de un test, ¿sí? De si se cumplen o no supuestos, si tienen dudas, si es válido el test y qué concluye el test, bajo qué nivel de confianza, qué significatividad, ¿sí? Por qué concluyen lo que concluyen. Todo eso tienen que explicarlo, que vamos a verlo ahora
yo les voy a contar, no está escrito ahí, pero en un examen tienen que escribirlo, obviamente, ¿sí? Para saber yo si entienden lo que están haciendo. Bien, pero esto no sería la solución, sino simplemente el código de la solución, ¿sí? Les aclaro por las dudas porque he tenido exámenes que hacen algo así, como ven que yo respondo así acá, creen que esto es la respuesta en un examen, y no, ¿sí? No. Esto es el código de resolución de una guía, nada más. Bueno, que incluso puede variar, por ahí hay que construir variables y se puede construir de dos maneras distintas, etcétera. En este caso, creo que no hay que construir ninguna variable. Ah, sí, sí, sí. Fíjense, si tienen dos grupos, acuérdense que para estimar la media de dos grupos, tienen que usar, el estado usa la opción by, B, y latina, perdón, by, ¿sí? Que también lo usábamos, creo que en intervalo de confianza, al menos. Bueno, no se necesitan una variable que les indique qué, qué observaciones de la muestra que tienen, perdón, todavía no cargué los datos, qué observaciones de la muestra que tienen son eh, de Corrientes y qué observaciones tienen son de Chaco. Tienen una variable que en realidad les dice todas las jurisdicciones, Chaco, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires en esta base, todos los aglomerados, ¿no? Eh, Santa Fe, Rosario, son aglomerados. No solamente, no son provincias, son aglomerados, sí. Pero Chaco y Corrientes sí tienen una única ciudad. Resistencia, Gran Resistencia y Corrientes. Es decir, que tienen que hacer una variable que les indique, de alguna manera, qué observaciones son de Chaco, qué observaciones son de Corrientes. Y el resto puede tener valor perdido, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Eso es lo que van a hacer acá, al generar esta variable. Bien, ahora sí ya cargué la base de datos individual. Ven que acá tienen una variable que es jurisdicción, que si cliquean adentro tiene un número, pero acá se ve que esta es de Buenos Aires, ¿sí? Si ven acá, vienen acá al costadito, seleccionan jurisdicción, acá les dice, este es un tipo de variable que las azules, que tienen una etiqueta acá en la base, con un nombre, pero si hacen un tabulado les aparece Buenos Aires, Gran Resistencia, etcétera, ¿sí? En realidad esta jurisdicción es la provincia, eh, creo que es la provincia y después el aglomerado puntual, digamos, ¿sí? Bueno, ustedes necesitan Chaco y Corrientes, o sea que acá en jurisdicción van a tener las provincias, sí, yo les dije mal, ¿no? La EPH no tiene esta variable jurisdicción, sino directamente aglomerado. En este caso sí tenemos la provincia y el subdominio, que es la ciudad puntual, o si es el interior de la provincia en general. Eso pueden investigarlo en el manual, pero en este caso es Chaco y Corrientes, ¿no? Entonces, si hacen, por ejemplo, un tabulado, un tabulado de jurisdicción, ven que les aparecen los nombres. Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, que es Cava, siempre va, no es una provincia, pero siempre va aparte porque es un distrito muy grande y diferente. Por eso cuando tienen bases de datos de provincias, Cava, que no es una provincia, aparece como una jurisdicción o distrito distinto. Acá tienen Chaco, ¿sí? Y Corrientes arriba. Bien, esta es la cantidad de observaciones, 4.034 en Corrientes y 5.576. No se preocupen que esto no es proporcional a la población, si esto es más grande en Chaco, porque la muestra del interior de Chaco, que más allá de Grande Resistencia, es más grande, pues fue una de las primeras provincias que junto con Mendoza hizo una prueba piloto de esta encuesta y, y quedó con un tamaño muestral más grande nada más en el interior. Bueno, es un anecdótico. Entonces, acá no está el tab, pero está bueno que lo hagan el tab. Claro, ustedes pueden ver en el manual que Chaco tiene un valor
Acá en el tab no les parece el valor, pueden hacer un describe u otra cosa, pero ustedes saben que esto ordena, el número subyacente está ordenado acá, ¿sí? Pero bueno, no hay forma de saber si no van no lo analizan con el Stata o van directamente. Lo más fácil es ir al manual y ver que jurisdicción de Chaco es 22 y jurisdicción de Corrientes es 18, ¿sí? Entonces genero una variable dummy que me dice que yo le llamé Chacor, que es igual a 1 si jurisdicción es igual a 22. Y generan otra y reemplazan esa variable igual a 0 si es igual a 18, jurisdicción que es Corrientes. Entonces sería una variable indicadora de Chaco en este caso. Podría haberle llamado Chaco a la variable. O pueden llamarle Corrientes y ponerle 1 si es Corrientes, 0 si es Chaco, como quieran. Acá esto se puede hacer. Esta es de las cosas que se pueden hacer de diferentes formas, ¿sí? Como les comenté. Siempre hagan un tabulado para ver. En el examen pueden hacer el tabulado para ver si lo generan bien. O sea, yo tengo que evaluar el procedimiento que ustedes hacen como si fuese que están haciendo un trabajo empírico real. Por eso tienen que hacer cosas, comentar resultados, decir esto está bien, esto está mal. ¿Sí? En este caso es correcto, esto no tiene nada raro. ¿Sí? Pueden decir hay un 58% de observaciones de Chaco, un 42% de observaciones de Corrientes. ¿Sí? Comentarios básicos, pero está bien. Fíjense, pueden ver, acá van a ver que en los datos, como les dije, van a aparecer todas las observaciones con datos perdidos, ¿sí? Missing, excepto Chaco y Corrientes. Cuando tengan un 1 ahí, va a ser 0 Corrientes y por ahí va a estar más arriba Chaco, ¿sí? Podrían haberla dropeado a todas las observaciones que no sean Chaco y Corrientes, pero bueno, para no estar dropeando. Es peligroso eliminar observaciones porque después sin querer pueden darle guardar cuando cierran el programa o algo sin querer ponen, desea guardar los datos, le dicen sí y listo, perdieron las observaciones de todas las provincias en Chaco y Corrientes. Está bien, pueden bajar de vuelta a la base, pero es un tema por ahí pasarlo a Stata o lo que fuese. Si tienen una base trabajada, por ahí no conviene eliminar, sino poner filtros y no arriesgarse a guardar habiendo eliminado antes variables. Bueno, o observaciones, como en este caso. Listo, tienen eso. Entonces con esta línea, ya habíamos usado, si no me equivoco, el t-test para ver intervalos de confianza de diferencia de medias. Así que ahora vamos a usar el mismo comando t-test que hace alusión al estadístico test o la prueba T, ¿no? Del estadístico T de la t-student, t-test. Entonces, le voy a hacer una prueba T que es sobre diferencia de medias o sobre medias a la variable P21. El t-test sirve para hacer diferencias de medias o sobre una hipótesis sobre una media puntual, que la media de una variable sea igual a un número, ¿sí? Una constante. En este caso es que la diferencia de dos medias sea igual a un número que es 0, lo cual es la hipótesis nula de que no hay diferencia, ¿sí? Esa sería la hipótesis a testear, que la resta entre las dos medias es igual a 0. Si la rechazo, digo que existe diferencia de medias, porque la diferencia no es 0, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, testeo la P21, si P21 es mayor a 0, y se acuerdan que esto es lo que les decía el enunciado sobre el empleo público o privado, ¿no? PP04 igual a 1 para empleo público, coma, luego de la coma va la opción by para los dos grupos, ¿sí? Con un nivel de 99%, ¿sí? Ven que lo que está después del if y antes de la coma es simplemente un filtro para seleccionar mi muestra, ¿está? Mi muestra de valores de P21 y empleo público, o sea, gente con ingreso positivo y del sector público. Y luego le indico los grupos, Chaco y Corrientes. Esto funciona también como un filtro, el by, porque
la variable Chaco y Corriente, al tener missing en todas las jurisdicciones excepto Chaco y Corrientes, ya filtra eso también, ¿sí? Es como una forma, pueden pensarlo así, pero es algo lógico, porque acuérdense que los comandos de Stata no usan las observaciones que tienen missing. Entonces, cuando ustedes usan un comando y alguna variable que tiene datos perdidos, esos datos perdidos no se usan. O sea que acá estoy usando solo Chaco Corrientes sin necesidad de filtrar acá. Acá en ningún momento puse si Chacor sea distinto de punto, ¿sí? O sea que sería el dato perdido, no. Simplemente con el by ya lo hago implícitamente, ¿sí? Y le pongo el nivel que me pide el ejercicio del 99%. Y me da esto. Ya habíamos visto esto. ¿Se acuerdan que vimos que acá están los grupos, corrientes, 316 observaciones? ¿Sí? Caen mucho las observaciones porque estamos viendo empleados del sector público. Si acuérdense que las observaciones totales son 4.100 y algo en corrientes, pero de las cuales solo 316 hay de empleados que trabajan en el sector público con ingresos declarados positivos, ¿sí? Empleados o empleadas, hombres y mujeres. La media, 3.893 pesos, la media estimada, el standard error, ¿sí? El error estándar de la media. Esto es el error estándar de la media, 147 pesos. O sea, bastante chico, ¿no? De casi 4.000 pesos es la media y el desvío estándar de la media, ojo, de la media, este es el error de muestreo, refleja el error promedio, el error muestral, ¿sí? Por usar una muestra. No es el desvío estándar de los ingresos. Este sí es el desvío estándar de los ingresos. 2.630 pesos. Es mucho más grande. Acuérdense que el error estándar 147,9 es el error estándar de la variable dividido el tamaño, la raíz cuadrada del tamaño muestral. Es decir, raíz cuadrada de 316. Hagan la prueba y le tienen que dar. Entonces, y lo que se usa para el intervalo de confianza era esto, estándar error, para construir esto con un estadístico T crítico del nivel de confianza que ustedes quieran, que acá es 99. ¿Sí? Bueno, hasta acá es lo que habíamos visto ya. Repaso. Lo hace lo mismo para Chaco. ¿Sí? Media, error estándar de bioestándar, intervalo de confianza y combinado. Esta es la media combinada, o sea, combinando los dos grupos. Ven las dos 837 observaciones. Los dos grupos sumados, la media de todos los grupos combinados, 3.400 es la media de todo Chaco y Corrientes, error estándar, etcétera, ¿no? Bien. Lo que nos importa es esto, la diferencia. Esto es lo que estamos queriendo estimar y hacer la prueba de si es distinto de cero. Porque si es cero esto o muy chiquito, quiere decir que no hay diferencias entre Chaco y Corrientes en cuanto a ingresos de empleados públicos. Ahora veo que sí hay diferencias, siempre va a haber una diferencia, nunca va a ser exactamente cero, pero lo que tengo que ver es si esa diferencia es significativa estadísticamente. Es decir, puede que no sea, nunca va a ser igual a cero eso, ¿no? Pero lo que me dé, el valor que me dé, sea positivo o negativo, puede deberse a error muestral, error de que estoy usando una muestra. Entonces, para eso sirve la prueba de hipótesis, para decirme, che, esta diferencia es lo suficientemente distinta de cero, ¿sí? O sea, lo suficientemente grande o chica, o sea, puede ser negativa, ¿sí? Lo suficientemente distinta de cero para que no haya sido casualidad muestral que me salga esta diferencia. ¿Se entiende? Porque puede ser una casualidad de la muestra que yo tomé que haya alguna diferencia de ingresos. Siempre la va a haber, ¿sí? Ahora, esa diferencia pudo haberse debido a la casualidad de la muestra que salió, al error muestral, o porque hay una diferencia sistemática en la población, una diferencia de las medias en la población. Bueno, eso es lo que yo tengo que indagar con este test y ver si hay evidencia estadística para que yo diga que la diferencia es significativa estadísticamente, ¿sí? Que realmente no se debe a un error muestral la diferencia que estoy viendo, sino a una diferencia real en la población. Bueno, ese es todo el quid de la cuestión de la inferencia estadística, ¿no? Indagar las características de las poblaciones de estos dos grupos.
¿sí? Características poblacionales, en base a una muestra, midiendo sí o sí el error muestral. Pues si no, si no es estadística descriptiva. Yo describo la muestra y tomo la diferencia que hay ahí, ¿sí? Pero sin saber que puede ser debida a un error muestral, ¿sí? Sin cuantificarlo al error muestral. Eso es estadística descriptiva. Esto es inferencia estadística. Bueno, esa diferencia, que obviamente puedo tener su error estándar. El error estándar, hay una formulita para el error estándar de la diferencia de dos medias, lo vieron en teoría. Y eso también depende si la varianza de los dos grupos es igual o no. Acá supongo que las varianzas son iguales. Acá les dice, ¿ven? T-test with equal variance, ¿sí? O sea, quiere decir que supone que las varianzas de los dos grupos son iguales. Y construye el t-test. ¿Qué implica? ¿En qué influye que sean iguales o distintas? En la formulita en que calculo yo el error estándar, ¿sí? El error estándar. Si son iguales, hay una fórmula del error estándar. Si son distintas, hay otra fórmula, ¿sí? Que lo vieron en teoría. Es lo único. Entonces, eso me influye en el estadístico T. Acuérdense que el estadístico T, que está acá, ¿sí? Esto lo sacan haciendo esta diferencia de medias, 783, dividido el error estándar, ¿sí? Les tiene que dar 5. Si hacen la división, le da 5,12. Bien, acá tienen como dos variantes, ¿sí? Bueno, está aclarado esto eh, que acá uso varianzas iguales. Ah, perdón, bueno, acá puedo evaluar si las varianzas, está hablando de la varianza de la variable P21, ¿sí? O sea que tengo que comparar este desvío estándar con este, ¿sí? O las varianzas, si quiero hacer un sumaray, si veo las varianzas, pero acá ya veo si hay diferencia o no. Esto es más intuitivo porque está medido en pesos, 2.630 pesos contra 1.788 pesos. Pareciera que hay bastante diferencia. Aunque acá no nos importa la diferencia económica, sino la diferencia estadística, ¿sí? Podrían hacer un test de diferencia de varianzas entre los dos grupos, como para estar seguros. Si no, simplemente como regla práctica, es correr esto con la opción unequal para ver cuánto cambia las conclusiones, ¿sí? Usando varianzas desiguales. Eso es como una regla práctica. Si la conclusión es la misma usando varianzas iguales o distintas en cuanto a significatividad estadística, bueno, da igual usar cualquiera, ¿sí? Ahora, si hay diferencias, bueno, pueden hacer un test de varianzas para ver qué usar, qué utilizar. Probablemente, si les da diferentes, porque vale la pena usar las varianzas distintas. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, una forma que pueden concluir acá el test de hipótesis es, che, este estadístico T, 5,12, ¿es lo suficientemente grande o distinto de cero para estar fuera debajo de la campana T-Student? Eso es lo que decíamos en teoría. Y ya dijimos que, ¿se acuerdan que un T crítico de la T-Student o de una normal estándar para el 95% de confianza era 2, para el 99% de confianza es 2, algo. 5 sí o sí está fuera de la campana de la T-Student, casi para cualquier grado de libertad, ¿sí? O de la normal estándar. Acá podemos hablar de normal estándar porque tenemos muchas observaciones, 837 observaciones, ¿sí? Entonces, muestra grande, la T-Student converge a la normal, o sea que es medio que lo mismo. Entonces, con 5 rechazaríamos la hipótesis nula, ¿sí? Porque es mayor a 2 y pico, que puede ser la T-Student con estos grados de libertad, 835. Acá están, degrees of freedom, ¿sí? Grados de libertad. Acá tienen la hipótesis que están testeando, ¿sí? Acá, H0. Que esta diferencia es 0, ¿sí? Esta diferencia, la media de P21 en Corrientes menos la media de P21 en Chaco. Y acá tienen siempre Stata les tira las tres hipótesis alternativas, las dos bilaterales, menor a 0, mayor a 0 a los costados, y la bilateral en el medio. Bueno, en realidad siempre vamos a usar o sea, siempre conviene, para no errarle, ustedes pueden usar la bilateral, ¿sí? La bilateral, esta. La diferencia con esta, acuérdense que es simplemente que en la bilateral reparten el nivel de significancia alfa
en los dos extremos, ¿sí? Entonces están comparando con un estadístico T con una zona de rechazo más pequeña. O sea, están pidiendo que el estadístico T que les resultó acá sea más grande para rechazar la nula, ¿sí? Es más exigente este test, piénsenlo. En cambio, en estos dos, en este o en este, si bien el relevante es este porque la diferencia fue positiva, es decir, que lo que importa acá es diferencia mayor a cero, ¿sí? Este test, los unilaterales, concentran todo el alfa en un solo lado, es decir, que el área de rechazo es más grande, la zona de rechazo. Por lo tanto, están comparando este estadístico T con un T crítico más chiquito, o sea que es más fácil rechazar. Es más fácil rechazar la nula dado un mismo nivel de significancia o de confianza, si dado un mismo alfa, ¿sí? Es más fácil rechazar la hipótesis unilateral, la hipótesis nula usando la alternativa unilateral, ¿sí? Es más fácil, es menos exigente el test, dado un mismo alfa. Para ser más exigentes usan esto, ¿sí? Se podría plantear usar este cuando el tamaño muestral no es tan grande. Entonces, bueno, el alfa es en este caso bastante exigente, del 99% de confianza, el 1% de significancia. Entonces concentran ese 1% de un solo lado, ¿sí? Porque, qué sé yo, su tamaño muestral no es tan grande, no quieren ser tan exigentes, ¿sí? Y armar su zona de rechazo con solamente un 0,5% de cada lado, ¿sí? Como sería acá. Ahora, en este caso, igual, van a rechazar la nula porque este valor de t es muy grande, ¿sí? Eso no importa que usen un t crítico acá más chiquito, acá un t crítico más grande, para el test clásico, van a rechazar la nula. Pero fíjense que el Stata no hace eso, el Stata no compara esta T con un T crítico del 99%, o sea, un T crítico, un cuantil de la T student para el 99,5% de probabilidad acumulada, no. Directamente pone el p-valor. ¿Sí? Esto es porque eso es estadística moderna. Ya el test clásico no se hace, o se hace usando estos p-valores, ¿sí? Fíjense que los p-valores, estos son los p-valores que vieron en teoría, el p-valor. La probabilidad de que el estadístico perdón, la probabilidad de que la variable tstudent, ¿sí? El mayúscula es porque es la variable aleatoria que está debajo de la tstudent, con estos grados de libertad, ¿sí? La probabilidad de que la variable tstudent en cuestión supere al estadístico de prueba que ustedes obtuvieron. Es la probabilidad de que hayan obtenido una variable t tan grande o más grande que la que obtuvieron, ¿sí? Bueno, la probabilidad es cero. La probabilidad es cero. ¿Qué se quiere decir? Que no existe un valor debajo de la distribución t-student más grande que lo que obtuvieron ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que obtuvieron es muy grande. Está totalmente fuera de la campana t-student, ¿sí? Su probabilidad de obtener algo así de grande o mayor es cero. Quiere decir que rechazan la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que es la que coincide con la campana la que soporta, digamos, cuando la nula es verdadera, es cuando existe la t-student alrededor de cero. Si usted les dio algo fuera de la t-student, es porque la hipótesis nula no se está cumpliendo. ¿Sí? Esto no se cumple, es evidencia en contra. Por lo tanto, rechazan la hipótesis nula a favor de esta alternativa, ¿sí? Distinto de cero o esta alternativa. ¿Tá? Ustedes ya saben que si esto es positivo, listo. Pueden usar esta, distinta de cero, sabiendo que en realidad es mayor. La diferencia es positiva, o sea, Corrientes tiene más ingreso que Chaco. Bueno, le invertí mucho tiempo en esta partecita del ejercicio para ir en detalle cada componente y cada cosa que tienen que comentar, por ejemplo, cuando hacen un análisis, ¿sí? Pueden usar esto y buscar el T crítico. En el R es fácil buscar el T crítico, como lo hacemos con el R en las simulaciones, ¿sí? Buscan el T crítico con estos grados de libertad de una T-student, el cuantil T, QT, lo buscan y ven si esto es superior o no y listo, ¿está? Lo buscan para el nivel de confianza que les pide. Eso sería el test clásico. Pero si no, usan esto directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un p-valor de 0,0000, bueno,
significa que rechazan la hipótesis nula al 90% de confianza, al 95% de confianza, al 99% de confianza y si quieren hasta el 99,9% de confianza. Es más, lo pueden rechazar hasta el 99,9999. Tienen 4 ceros, ¿sí? O sea, recuérdense que si ustedes hacen 1 menos este número, que prácticamente es 1 en este caso, pero obviamente si ustedes siguen agregando acá valores decimales, aparece algún valor no nulo. O sea que 1 menos eso sería 9,999999 y un 5, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esa es 1 menos eso, que prácticamente es 99,9999. Ese es el nivel de confianza máximo que pueden pedir, ¿sí? que van a tener si rechazan la nula. Eso me decía el p-valor. Y este valor es justamente, más fácil es esto. ¿Qué es cero? ¿Qué es cero en este caso? El error de equivocarse y de cometer error de tipo 1, ¿sí? ¿Está? O sea, la probabilidad de estar rechazando mal es cero, ¿sí? ¿Acá con qué concluyen? Rechazo la nula. ¿Cuál es la probabilidad de equivocarte? La que te dice el p-valor. Cero, ¿está? Que no es cero, acá sí siguen, hay un numerito, bueno, pero es ínfimamente eh, positiva, ¿sí? O sea que es prácticamente cero la probabilidad de equivocarte. Bueno, esa es la interpretación del p-valor. Bueno, vayamos a la probabilidad de equivocarte es de cometer error de tipo 1, ¿no? Bueno, el punto entonces ya está el A, el B. Repite el ítem previo para el grupo de trabajadores asalariados, obreros o empleados. Ver variable catocup igual a 3. Bueno, esto creo que les dejo de tarea porque simplemente hacerlo lo mismo, pero meterle este filtro que está acá. ¿Sí? Pero dice, repite el ítem previo, pero para el grupo de trabajadores asalariados, obreros o empleados. Claro, acá no se entiende bien, pero es como que, evidentemente lo que quise decir acá es que no es empleados públicos ya, entre Chaco y Corrientes, sino sigue todo igual, comparar Chaco y Corrientes, diferencia de media, mismo nivel de confianza, todo, pero ahora uso otra muestra, ¿no? Sí, y que son directamente los trabajadores asalariados, o sea, todos los asalariados. Cuando digo trabajadores asalariados son los públicos y los privados, ¿no? Acá no le está mostrando diferencias, ¿sí? Y los asalariados son los que son obreros o empleados, que para eso usan la variable categoría de ocupación, catocup igual a 3. Está entonces es igual, pero sigue eh, el filtro catocup igual a 3. Después todo igual, pero no tienen el de empleo público y privado, ¿sí? Bueno, esto analícenlo ustedes de tarea, ¿sí? Acá corrió bien, no hay ningún problema, fíjense lo que sale. De vuelta, vean el estadístico T, bueno, no es muy diferente a lo que salió antes. Si acá de vuelta tienen los p-valores, bueno, analícenlo ustedes porque no hay nada raro, nada muy distinto por lo que se ve acá. Lo que quedó pendiente en el anterior es probar, correr esto mismo en el punto A, ¿no? Pueden copiar y pegar acá abajo y poner la opción de varianzas desiguales. Si no me equivoco es así, unequal, y estira, ¿ven? Ven que me da lo mismo, los p-valores que relevantes son 0, 0, 0, 0. O sea que, a ver, ¿cuál copié? Perdón, creo que copié. Sí, fíjense qué interesante. Vamos a correr la que corrimos hoy al principio y que era con varianzas iguales. Fíjense el estadístico T, el que teníamos, ¿no? Al principio 5,12 y ahora 4,67. Cambió, bajó. Igual sigue siendo muy grande. Por eso concluimos lo mismo. ¿Pero por qué bajó? Porque el error estándar, la diferencia siempre es la misma, ¿no? 7,83 en los dos casos, obviamente, no tiene nada que ver. Lo que cambia es la formulita del error estándar, al suponer que las varianzas son distintas. Este es con varianzas unequal, ¿sí? Distintas.
y sube a 167 el error estándar. En cambio, cuando pongo varianzas iguales, es 152. Entonces, al subir, el error estándar me da algo más chico el estadístico T, al dividir, ¿no? 783 dividido 152, y acá en este caso es 783 dividido 167. Entonces me da menor, pero no cambia en nada la... Bueno, eso me faltó el anterior, del punto A. Bueno, el punto C, el punto B ya analícenlo ustedes. El C le dice repita el ítem previo, pero para el grupo de patrones, ¿sí? O sea, con lo mismo que el anterior, pero en vez de obreros o empleados, es cato cup igual a 1, los patrones, ¿sí? Bueno, eso no tiene nada raro, es simplemente para hacerlo y concluir, pero bueno, seguramente va a cambiar los p-valores, sí. Fíjense que ahora les dio, primero que cambió el lado relevante, porque la diferencia es negativa, ¿sí? La diferencia entre Corrientes y Chaco ahora es a favor de Chaco, los que son patrones. Patrones sería con los que tienen empleados a cargo, ¿no? Empresarios, podríamos decir. Es 1.600 la diferencia en su ingreso P21. Y ahora fíjense que acá está bueno ver que acá está bueno la diferencia entre la alternativa unilateral y bilateral, ¿sí? La bilateral me da un p-valor bastante chico, porque 0.011 puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Pero fíjense cuál es el máximo valor de nivel de confianza que puedo pedirle. 1 menos esto multiplicado por 100. 1 menos esto es 0,989999, algo así, ¿no? Algo así. Porque si fuese 0.01 sería justo el 99%, que es lo que pide el ejercicio. Creo que sí, 99%. Pero con esto no puedo rechazar, porque 1 menos eso es menor al 99%, 1 menos eso por 100. Pedir el 99% es lo mismo que pedir el 1%, se necesitaría que esto sea 0.01 nada más. Esto es un poquito más grande. Es decir, que no puedo rechazar la hipótesis nula al 99% exacto, ¿sí? Lo voy a poder rechazar a este nivel. Display 1 menos 0. Perdón, puse 0.0111, ¿sí? 9889. 9889. Eso tienen que discutir en el examen. Podrían decir, bueno, no puedo rechazarme, el ejercicio me pide que evalúe el 99%. Al 99% no puedo decir que es significativa esta diferencia, porque no puedo rechazar la nula, no puedo rechazar de que sea cero. Ahora, por muy poquito, o sea, y además está hablando del 99%, podría ser un poco menos exigente, decir 95%, o quedarme con esto, 98%, o 98,9%, eso ya es alto, ¿sí? Es decir, esto ya es bajo, o sea que podría rechazar igual a un nivel de confianza un poquito menor al que me pide, ¿sí? Yo rechazaría claramente. Esto es evidencia clara de que hay diferencia en la población, si no hay dudas, ¿está? Pero bueno, acá ya tienen por lo menos un p-valor que no es 0.0000, ¿no? Que ya hay alguna discusión de a qué nivel de confianza rechazar y a cuál no. ¿Sí? Con esto no llego a rechazar el 99, sí algo menor del 99, sí como 98,89. Pero fíjense qué pasa si hacen la alternativa. Fíjense que esto se achica. Esto es más chico, 0.0055 es la mitad que 0.011, es la mitad. Si dividan por 2 este valor y les da 0.0055. Eso no es casualidad, porque acuérdense que al hacer bilateral, dividen el alfa en las dos colas, ¿sí? Entonces obviamente va a haber el doble de probabilidad de equivocarse. Acuérdense que el p-valor sigue siendo lo mismo, es la probabilidad de cometer error de tipo 1, de rechazar y estar equivocados, ¿sí?
Bueno, fíjense que acá se nota, cambia. Acá soy menos exigente. Acá puedo rechazar a un mayor nivel de confianza. ¿Ven? Al 99 pueden rechazar. De hecho, hasta pueden llegar a rechazar con un máximo de, vamos a hacerle la resta acá, 0,55. Hasta pueden pedir 99,45 de nivel de confianza. ¿Sí? Multiplicado por 100 podrían hacer para ser puristas de teoría, ¿no? A mí no me importa eso, pero ese sería perdón, ¿no? Tienen que multiplicar todo el intervalo, toda la resta. Entre paréntesis, ahí está. 99,45 sería, estrictamente hablando, el nivel de confianza máximo que pueden pedirle a este test. O sea, decir, rechazo la nula a un 99,45% de confianza, ¿sí? Es el máximo que pueden pedir. Obviamente, ¿por qué digo máximo? Porque obviamente lo rechazan también al 99, lo rechazan al 95 y lo rechazan al 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor es inferior a 0,01, 0,05 y 0,1 respectivamente, ¿sí? ¿Ven? Vayan pensando en todo eso, tienen que ir entendiendo todo eso para entender qué están haciendo con el p-valor. Pero bueno, notan la diferencia entre una hipótesis unilateral y una bilateral, ¿sí? Esta es más exigente, ¿sí? Con esta no puedo rechazar a un nivel de confianza tan alto, ¿sí? Tengo que conformarme con uno más bajo. O sea, estoy siendo más, le pido más evidencia en contra de la nula, ¿sí? Estoy siendo más estricto, más conservador, si quieren. Pido más evidencia. Esta pide menos. Acá esto puedo relajar cuando tengo un tamaño muestral que es chico, pequeño, pero en este caso no sería el caso. Bueno, vayamos acá pueden hacer lo mismo de varianzas desiguales en el punto A y B. Pueden ver eso, ¿no? Varianzas, usar la opción unequal también como vimos en el punto A, ¿sí? Y ver si hay diferencias. Acá en este punto C hagan eso de tarea y vean a ver si cambia. Probablemente les cambie bastante. Bueno, el ejercicio 2 les dice, en base a los datos de la HU, individual también, la misma que estamos usando, acá está escrito distinto, pero es la misma, define la muestra de personas con categoría laboral de patrón para la provincia de Corrientes y con ingresos totales, que es la variable P47T, mayores o iguales a 2.000 y menores o iguales a 10.000. O sea, P47T entre estos valores, 10.000 y 20.000, ¿sí? Para la categoría de patrón, que era la que usamos en el último ítem acá de patrones también, con CatoCup igual a 1. Entonces se pide, realice un test, o sea, es similar, ¿no? Pero nada más con otra variable de ingresos totales para patrones. Realice un test de hipótesis bilateral, acá les dice bilateral ya, no les dice como el anterior, que fíjense, el anterior no les dice bilateral o unilateral, pueden jugar con las dos opciones. Acá les dice bilateral, ¿sí? Para verificar si existe diferencia en la variable de ingresos totales. O sea que acá sí van a usar únicamente la hipótesis alternativa bilateral para concluir. Y le dice para verificar si existe diferencia en la variable ingresos totales, que sería esta P47T, entre dos grupos de patrones. Un grupo de patrones menores de 40 años y otro grupo de patrones mayores de 40 años, ¿sí? O sea, dentro del grupo de patrones, en general para toda Argentina, evidentemente acá no le hace distinción de provincias, pero sí le dice comparen patrones de menores a 40 y mayores a 40. Bueno, tienen que generar de vuelta la variable que sea menor de 40 años para patrones y mayor de 40 años. Acá la pueden generar para toda la muestra, ¿no? Acá yo la generé para todo el mundo, toda la muestra, no solamente la de patrones, ¿sí? Trabajadores patrones, acá está toda la muestra, menores y mayores de 40. Por eso si tabulan, les aparecen 112.000 observaciones, toda la muestra, ¿no? Esto es, en general, hay 65% de la gente es menor de 40 años, ¿sí? Menor 40, y el 34,6 es mayor. Bueno, pero esto lo hago para luego usarlo en el grupo de patrones.
Bueno, acá creo que hay un problema porque acá no filtré por patrones, che. Sí, acá estaría faltando el filtro para patrones. Acá lo que hice es, se ve que esto cambié después lo saqué de un examen y eran varias opciones de examen. Se ve que esto es para toda la población de trabajadores, ¿sí? Toda la población de trabajadores. Este t-test no solo patrones, ¿sí? Así que vi esto para aclararles. ¿Ven? Acá estoy usando toda la gente, ¿ven? Tienen los a todo el mundo están usando, ¿sí? Porque, o por lo menos a todos los que tienen P47T, sí, pero tampoco está el filtro de, vamos a hacerlo bien. Tampoco está el filtro de, para P47T. Acá les decía que P47T tiene que estar entre 2000, perdón, 20, mayores a 2000 y menores a 10.000, o sea, entre 2000 y 10.000. Y patrones que es CatoCup igual a 1. Vamos a hacer el filtro bien. Vamos a hacer if, primero, P47T mayor, sí, sería mayor, me cambié de computador y no encuentro el mayor, esperen un momento. Ahí está, sería P47T mayor que 2000 y P47T menor a 10.000. ¿Sí? Y además que sean patrones, vamos a poner todo lo que nos pide. Y patrón que sería cat o cup igual a, ya lo habíamos usado en el ejercicio anterior, igual a 1 creo que era, ¿no? Ah, no, perdón, acá está, perdón. Acá tienen ya, no hace falta correr el filtro, acá dropeé todo. Sí, se ve que no, bajé muy rápido y no me di cuenta. Bueno, lo mismo, acá ven que pueden hacer con toda la muestra sin dropear nada. Vamos a hacerlo así. Ven, acá tienen la opción de dropear todos los que no son patrones, todos los que ganan por debajo, por encima de 10.000 y todos los que ganan por debajo de 2.000 y todas las jurisdicciones distintas a corrientes. Bueno, eso no recuerdo que les haya pedido, ¿no? A ver, sí, Corrientes, perdón. Provincia de Corrientes también. Sí, entonces vamos a hacer como está ahí, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Podrían filtrar Corrientes también acá, si no quieren hacer el drop. ¿Sí? Pero bueno, esta forma dropeando es más prolijo hacer después los comandos, ¿sí? O sea, se concentran en dropear. Esto es para ver que CatoCup es igual a 1 la que tienen que dropear. Y después dropean. ¿Sí? CatoCup distinto de 1. Dropear si es mayor a 10.000, si es menor a 2.000, si es distinto de corrientes. Y se quedan con corrientes, patrones entre 2.000 y 10.000, ¿sí? De ingreso total. Y acá hacen acá ven que son patrones, son 43 personas que declaran ser patrón en corrientes, ¿sí? En la única jurisdicción corriente, ¿sí? que tienen. Esta es una tabla cruzada. Bueno, ahora sí, ya habíamos creado esta variable, no importaba crearla antes, si ya está creada, no hay ningún problema, pero ahora obviamente sí me va a quedar mucho más pequeña, ¿sí? Ven que de los 43 hay alguien que no tiene missing en menores de 40 probablemente, entonces salieron 42, ¿sí? No salen los 43 que están acá con categoría de patrón en corrientes. Hay uno que tiene la variable missing de menor. Mejor dicho, no es que sea... Sí, tiene que tener missing en eso. Bueno,
Quedan 42 variables de cualquier manera. Y, a ver, podrían chequear eso, a ver. ¿Qué pasa con I1? Que parece que tienen todos. Acá hay un missing, ¿ven? El menor, que es alguien que seguramente tiene la variable ch03 de edad. Perdido. No, este tiene justo 40 años. Le hemos puesto mayor o menor de 40. Bueno, no importa. Pueden corregirlo si quieren, puede ponerlo en... Claro, pusimos menores de 40 y mayores de 40. Justo el que tiene 40 quedó afuera. Quedó con missing, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Podrían poner mayor igual a 40 o menor igual a 40. Y este tipo, de justo 40, incluirlo en alguno de los dos grupos, ¿sí? Ese es un detalle. Ven, esas cosas tienen que tener en cuenta también para no cometer errores. Si ponen, acá yo puse por practicidad, ven, menor a 40 y mayor a 40. En ningún lugar el igual. Pero acá en el replace pueden hacer mayor igual, ¿sí? y reemplazar de vuelta. Va a funcionar sin problema. Entonces incluyen al de 40 en el grupo de menores, ¿sí? O sea, 40 o menos versus mayor a 40. Ahí está. Entonces ahora sí hacen el tab. Por eso es bueno hacer los tabulados y ver qué pasó hasta en los 43. Si le faltó a alguien, si crearon mal la variable, etcétera. Y ahora sí el t-test ya sin ningún filtro, porque ya tienen justo la muestra de la población que ustedes quieren, ¿sí? Solamente el P47T by menor de 40. Y ahí tienen. Bueno, este está bueno porque es un ejemplo de que la diferencia de 650 pesos, si bien parece grande, ¿sí? Ven que los mayores de 40 ganan más que los menores de 40. La diferencia es 650 pesos. Parece algo grande, pero fíjense lo que es el error estándar, 635, o sea, es muy grande el error de muestreo, la estimación del error muestral es grande en función de la estimación de la diferencia que vemos. O sea que esta diferencia podría ser debido a simplemente error de muestreo, ¿sí? ¿Ven la lógica? Eso es lo más importante, vean la lógica de lo que están haciendo, la intuición. Entonces, claro, yo hago esto, dividido esto, y me da un estadístico T 1,0 algo. Esto es muy chiquito. Esto sí cae dentro de la T-student, que se construye bajo la nula, ¿sí? Bajo la hipótesis nula. O sea que la hipótesis nula es consistente con la evidencia empírica que me da el T crítico. El estadístico T de la muestra, ¿no? Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Acá ya lo veo en los test clásicos. Acuérdense que el T crítico estándar es 1,96 o 2 algo en una T-student de 41 grados de libertad, es alrededor de 2. ¿Sí? Entonces, problema. ¿Sí? No puedo rechazar. No supera al T crítico. Y acá lo veo. Ven que en el p-valor se ve perfectamente. Los dos p-valores que son relevantes son estos, porque la diferencia es positiva. ¿Sí? Este y este. Ven que es grande el p-valor. O sea, si rechazo esto, si rechazo la nula, tengo un 30, con la bilateral tengo un 31% de equivocarme, o sea, de rechazar siendo en realidad verdadera, y con la unilateral tengo un 15% de probabilidad de equivocarme, muy alto, ¿sí? Muy alto, para los niveles usuales de significancia y de confianza, ¿sí? O sea que la respuesta obviamente es que no rechazarían, o sea, que verifican que no hay evidencia de que los ingresos de los patrones mayores de 40 años sean distintos a los de menores de 40 años, ¿sí? Para corrientes en el ingreso total. Y acá les dice, realice un test de hipótesis. Ven que esto es un examen porque acá dice el puntaje de la pregunta. Esta es una pregunta de examen, por ejemplo. Esta está interesante porque no les dice
testé la diferencia de medias entre este grupo. Le dice simplemente si existe diferencia entre la variable de ingresos, entre dos grupos, listo. O sea, no le dice haga un test de hipótesis, no le está diciendo que haga un test de hipótesis, pero se tienen que dar cuenta de, bueno, acá sí les dice que usen un test bilateral. Pero dice para ver, pero no le da la hipótesis, le dice verificar si existe diferencia, no le dice un test bilateral para probar la hipótesis nula de que la diferencia de dos medias de tal variable es cero, no le dice de esa manera. Igual que acá, realiza un test, el punto B, para evaluar, les dice, es decir, buscar evidencia a favor de la hipótesis, la edad media de los trabajadores patrones es inferior a 45 años. ¿Ven? Esto está bueno porque es una hipótesis, ya no es diferencia entre grupos, sino les da un único grupo cuya media tienen que ver si es inferior a 45 años. ¿Está? La edad de los trabajadores patrones. Entonces, con eso terminamos, vamos a verlo. Bueno, acá está la conclusión. Algo así ya tendrían que por lo menos hacer en el examen, ¿no? Del punto anterior. Ven que cuando comparan la media de una variable con una constante, 45 años, ven que CH06 es la edad de los trabajadores, de las personas. Entonces, t-test ya tienen la muestra ya generada de patrones de corriente, ¿sí? Entonces, corriendo eso, simplemente ya tienen el test de que la edad sea igual a 45. Podrían poner, bueno, ustedes poniendo esa hipótesis, esta es la hipótesis nula, ¿sí? La nula, que es igual, ven que la nula H0 es la media igual a 45. Ya la tabla es simplemente, ya no hay dos grupos, sino uno solo, todos los patrones cuya media es de 43 años, ¿sí? 43 años, quieren ver si pueden hacer si la hipótesis de decir que tienen 45, por alguna razón quieren redondear en 45, es buena o mala, o sea, es consistente con la evidencia o no. Y por lo que se ve acá, fíjense, un estadístico T muy chico en valor absoluto, ¿sí? No rechazarían entonces a los niveles usuales esta hipótesis. Y si ven los p-valores, ¿sí? Estos dos son los relevantes, menor a 45 y distinto de 45, tampoco pueden rechazar la nula. O sea que suponer que tienen 45 años, ¿sí? Como hipótesis, es consistente con su estimación de 43 años y medio, ¿sí? La diferencia, te está diciendo el test, que puede ser debida solamente al error muestral. Es decir, con el error muestral que ustedes tienen con esta muestra de tamaño 42, ¿sí? No pueden rechazar esta hipótesis. O sea, tranquilamente en la población el promedio de edad de patrones es 45. La estimaron en 43. La estimación de la muestra es 43,5. ¿Sí? Pero es consistente con esta hipótesis. ¿Sí? No la pueden rechazar. ¿Está? Así que podrían usar, digamos, este valor de 45 años para algún ejercicio que quieran hacer con ese dato, ¿no? Bien, creo que con esto está más o menos repasado todo. Recuerden que acá también pueden, en todos estos que vimos, queda de tarea que practiquen usando varianzas distintas y vean si cambian las conclusiones o no. Pueden cambiar los errores estándar, pero no las conclusiones. En este caso no hay dos grupos, así que no tiene sentido hablar de varianzas distintas. Lo que acá pueden evaluar es si la variable en cuestión se distribuye normal, ¿sí? Se distribuye normal. Acuérdense que para usar el estadístico T necesitan el supuesto de normalidad de la variable CH06, ¿sí? Y si no, tienen que recurrir al teorema límite central, pero para eso necesitan un tamaño muestral grande, que no lo tienen acá en 42, tan grande, ¿no? Entonces acá pueden probar eso con un histograma de la variable CH06. Si esperamos el histograma de la variable para ver si se distribuye normal, bueno, muy normal no parece, como podemos esperar es más bastante asimétrica, como es de esperar, ¿no? Se espera que las edades de las personas sean asimétricas, habiendo más jóvenes que gente mayor, ¿está? O sea que, ojo, ahí podrían decir, bueno, estos resultados que obtuvimos
hay que tomar con pinzas, con cuidado, porque no se está cumpliendo estrictamente el supuesto de normalidad y tenemos un tamaño muestral de 40 que no es tan grande, ¿sí? Entonces, ojo, hay otras técnicas que se pueden usar que ya les comenté, que se llama de remuestreo, que no las vemos en el curso, pero bueno, estas técnicas clásicas, ojo en este caso, habría que hacer algo, lo mismo para ingresos, para ingresos, si por ejemplo hacen el histograma de la variable P21, que es ingreso en la actividad principal, fíjense lo asimétrica que es. Ojo, estamos usando los patrones, ¿no? El grupo de patrones, por eso es tan chiquita. Pero fíjense qué pasa si vuelvo a usar para el punto, para el ejercicio, vuelvo a usar la base completa, ¿sí? Y, y hago el histograma, pero acá, el ejercicio anterior, digamos, que tenía toda la muestra con el filtro este que usábamos, ¿no? Con este filtro, sin distinguir chaco y corrientes, no importa. Fíjense que hago si, bueno, puedo usar todo esto. En vez del t-test hacemos un histograma, pero con el filtro que usamos para definir la muestra. Hacemos esto, pero con un histograma, para evaluar el supuesto de normalidad de la variable P21. Acuérdense que la P21, para hacer un intervalo de confianza, un test de hipótesis, con la t-student, con el estadístico t, supongo normalidad del error, o no la supongo, pero tengo una muestra grande. En este caso sí tengo una muestra bastante grande, ¿sí? Porque tengo, Chaco y Corrientes eran muchas muestras, tenían 300 y 400 trabajadores, en total 700 y pico. Pero vean lo anormal que es esto, o sea, lo distinto de la normalidad, la simetría que tiene esto acá, la cola tan asimétrica que tiene a la derecha de ingresos, ¿sí? Bueno, esto es un problema de violación del supuesto. Ahora, con un tamaño muestral tan grande, ¿sí? Cercano a 1000, yo puedo quedarme más tranquilo y usar el estadístico t igual, ¿sí? Pero no está mal comentar esto. Si quieren resolver y estar seguros de no errarle en las pruebas, ojo, ¿qué pasa? También acuérdense que las pruebas rechazaban rotundamente p-valores igual a 0,00 en ese ejercicio 1 que hicimos, ¿no? Estos valores p iguales a 0 totalmente. Bueno, entonces, cambiando, en estos casos, esto te da más confianza. Por más que vos cambies, que se cumpla o no el supuesto t, en estos casos no es tan relevante porque seguro te va a seguir dando significativo que vos lo hagas más parecido a la normal. Me refiero a esto. Ustedes pueden generar una variable que sea logaritmo de P21, ¿sí? LP21 le llamo yo, igual a ln, logaritmo natural, de P21, ¿sí? Generan eso. Fíjense cómo va a ser el histograma. Hacen este mismo histograma previo, pero con el logaritmo de LP21. ¿Ve que se simetriza? Eso ya se parece mucho más a una normal. Así que hacer el test sobre el logaritmo de P21 me da mayor seguridad, ¿sí? De hecho, pueden hacerlo, pueden hacer esto mismo. Hicieron acá este test. Podemos copiar acá ya. Pueden copiarlo así para que les quede el repaso. Pueden poner acá con log de P21, ¿sí? Logaritmo natural. Pueden poner el log natural, ¿sí? Generan eso y hacen el test este que está acá. Vamos a hacer, qué sé yo, el de varianzas desiguales. Es probable que ahora, ojo, al simetrizar la distribución puede ser que las varianzas se aproximen del logaritmo de P21, ¿no? Vamos a ver. Perdón, y acá ponen en vez de P21, LP21, el logaritmo de P21. El filtro lo dejan igual porque la variable que filtra es P21, ¿sí? Mayor a 0. Tengo que generar Chacor primero para que corra el filtro, para que corra el by. Ahí está, ¿ven? 0 y 0.
Lo mismo, o sea, la conclusión es la misma. Nada más que ahora la diferencia le quedó en logaritmos. Y eso es un problema en cuanto a la interpretación, ¿no? Porque ya no tengo pesos, sino el logaritmo de pesos, ¿sí? Esto se suele interpretar como una diferencia proporcional, es decir, así a grosso modo la aproximación, un cambio de logaritmo aproxima una variación proporcional. Es decir, que quiere decir que el grupo de los trabajadores de Corrientes ganan un 19,5% más, un 20%, un 19,5% más que los de Chaco, ¿sí? Si hacen, de hecho, la diferencia, que es la diferencia real en niveles, ¿sí? Esta que está acá, la diferencia que está sin el logaritmo, ¿no? El de la variable. Fíjense, la diferencia es 783,53. Si dividen eso, contra, que es la diferencia a favor de los correntinos, contra, por ejemplo, lo que se gana en Chaco, 0,25, ¿ven? Estiman un 0,19 como aproximación, pero lo real sobre los de Chaco es 0,25. O sea, es como una aproximación cuando los cambios en los logaritmos son chiquitos. Pero les estima un 0,195 que no es 0,25, pero se aproxima. Igualmente lo pueden calcular así, a la diferencia proporcional. ¿Sí? Si pueden hacer al revés también, en vez de sobre la diferencia a favor de Chaco, pueden hacerlo la diferencia a favor de Corrientes. Acuérdense que eso es relativo a la base que le ponen, así, ahí sí le da 0,20, ¿sí? Más parecido a la estimación que les da. Podrían ser divididos sobre el promedio, ¿sí? De Chaco y Corrientes, Corrientes y Chaco, bueno, el promedio de los dos acá abajo el promedio. Este más este dividido 2 y les va a dar algo entre 20 y 25. Bueno, esa es la aproximación que le tira este logaritmo, la diferencia de logaritmos, alrededor de un 20% de diferencia entre los dos grupos. Bueno, está. Y bueno, esto lo básicamente repito para estar más seguros de que el supuesto de normalidad se cumple, pero en este caso, bueno, no hay diferencia. Bueno, estas cositas las pueden obviamente discutir y si en el examen se da, la comentan también, ¿sí? Aunque obviamente con este tamaño muestral es bastante confiable cualquiera de las dos alternativas, con logaritmo o sin logaritmo. Bueno, lo dejamos acá, hasta la próxima clase de repaso.